Hola a todos los que están siguiendo el canal. Hoy les traigo una historia que estoy seguro si la ven hasta el final, les va a apretar el corazón por un instante. Porque justo allí en el pasillo del hospital, lleno de gente joaica, con su barriga de embarazo ya pesada y cargando a Tony que estaba llorando, casi se desmaya. El sudor le corría por la cara, las manos le temblaban, y aún así intentaba abrazar fuerte a su hijo para que no se asustara. Y entre toda esa multitud, nadie la ayudó, nadie se dio cuenta. Hasta que alguien apareció de repente, alguien que Joaica jamás habría imaginado que extendería una mano hacia ella. La madre de Jung, y solo un pequeño gesto de ella hizo que todo el pasillo se quedara en silencio. Si es la primera vez que llegas al canal, no olvides dar like a este video y suscribirte para no perderte más historias llenas de emoción. Y ahora sí, empecemos. El pasillo del hospital esa tarde estaba más lleno que de costumbre. Los pasos, los altavoces llamando pacientes y las enfermeras empujando carros de medicinas se mezclaban en un ruido caótico, haciendo que el ambiente se sintiera aún más sofocante bajo la luz del sol inclinada. Joaica apareció al final del pasillo cargando a Tony en brazos. Salía de la sala de terapia respirando como si hubiera corrido una larga distancia. Hoy había más gente de lo normal. Tony no cooperó, lloró varias veces y ella tuvo que cargarlo y calmarlo casi toda la sesión. Cuando salió su cuerpo ya estaba completamente agotado. El embarazo le cambiaba el equilibrio. Cada paso era lento, pesado, difícil de mantener firme. Tony estaba creciendo rápido, pesaba más, y los brazos de Joaica temblaban poco a poco. El sudor bajaba desde su nuca y se pegaba a su espalda, haciendo que la ropa se adhiriera a la piel. Su cabello largo caía sobre la frente con mechones húmedos pegados a sus mejillas. Tony, agotado, se quedó dormido. Apoyó la cabeza en el hombro de su madre y le rodeó el cuello con sus brazos pequeños, como si se aferrara al único lugar seguro que conocía. «Duerme, mi amor», susurró Joaica, aunque su voz temblaba. El niño se movió un poco por el calor y con un leve empujón de sus pies en la barriga de su madre, ella perdió el equilibrio por un instante. Tuvo que dar un paso al lado para no caer. El pasillo estaba lleno, pero nadie se fijaba en ella. Todos estaban ocupados con lo suyo. Intentó avanzar hacia el banco al final del pasillo, pero sus pasos se hacían cada vez más pesados. Cada vez que Tony se movía, todo su cuerpo se sacudía con él. Y al final Tony empezó a llorar otra vez, un llanto suave, pero sorprendentemente cansado. «No llores, ya casi llegamos», le dijo en voz baja. Pero Tony no la escuchó. Lloró más fuerte. Algunos se giraron a mirar molestos o curiosos, pero nadie se acercó a ayudar. Joaica se inclinó para acunar a su hijo, pero ese movimiento hizo que el dolor en la parte baja de la espalda se intensificara. Una gota de sudor cayó desde su frente hasta la mejilla y terminó cayendo en el hombro de Tony. El mareo llegó de repente. Respiró hondo, entrecerró los ojos para recuperar el equilibrio. Una enfermera pasó cerca, parecía querer preguntarle si necesitaba ayuda, pero la llamaron desde la sala de urgencias y tuvo que irse de inmediato. Todo el pasillo seguía ahí largo, y Joaica en medio de él se veía frágil como una hoja empujada por el último viento del otoño. Puso un pie delante del otro. Intentó. Hizo un esfuerzo, siguió avanzando, como todos los días. Pero hoy el peso era distinto, no solo el peso en los brazos, era un peso en el pecho. Miró a Tony, el niño que estaba progresando, el niño por quien ella estaba entregándolo todo. Y se preguntó, ¿cuándo dejará mi hijo de sufrir tanto? ¿Cuándo dejaremos de luchar así todos los días? Tony volvió a llorar. Ella tragó las lágrimas y lo abrazó más fuerte. «Hijo, aguanta un poquito más. Mamá está aquí». Nadie sabía que a solo unos metros más, Joaica ya estaba al límite.
Al inicio del pasillo, cerca del ascensor, la madre de Jung acababa de llegar al hospital. Llevaba una bolsa con frutas y algunos snacks nutritivos para Tony. Su intención era visitarlo un momento y marcharse enseguida, evitando encontrarse con Hwa-I-Ka para no pasar incómodos. Pero apenas dio unos pasos fuera del ascensor, se quedó paralizada. Al fondo del pasillo, vio a Hwa-I-Ka. Y no era la Hwa-I-Ka fuerte firme que ella había visto antes. No era la Hwa-I-Ka que le contestaba que discutía para defender a su hijo. Era una Hwa-I-Ka, temblando sin aire con la espalda empapada de sudor, abrazando a Tony como si le sostuviera la vida. La señora quedó inmóvil. Tony lloraba pateando la barriga de su madre. Hwa-I-Ka casi cayó, pero aún así siguió sosteniéndolo. Esa imagen fue como una bofetada directa al corazón de la señora. «Dios mío», susurró apretando con fuerza las asas de la bolsa. Ella había pensado que Hwa-I-Ka era débil, que dependía demasiado de Jung. Había creído que actuaba para ganarse la compasión de él. Incluso había llegado a pensar que la enfermedad de Tony era culpa de ella. Pero lo que veía ahora no era una mala madre. Era una madre agotada pero incapaz de soltar a su hijo. Miró a Hwa-I-Ka tambalearse entre la multitud. Miró a Tony aferrarse a ella con miedo. Y por fin entendió algo que había evitado reconocer durante mucho tiempo. Esa madre y ese niño habían soportado demasiado. Mucho más de lo que ella había imaginado. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de culpa, dolor y remordimiento. Hwa-I-Ka estaba a punto de caer. Tony se aferraba más fuerte. Los dos parecían sostenerse solo gracias a la fuerza del otro. La señora dio un paso, luego otro. Cuanto más se acercaba, más se le apretaba el corazón. Los ojos se le humedecieron, no por rabia, sino por algo muy distinto, por ternura, por un cariño que la golpeó de repente. Aquella joven, aunque estaba embarazada, aunque estaba exhausta, aunque apenas podía con su propio cuerpo, seguía abrazando a su hijo sin separarse ni un segundo, sin quejarse, sin pedir ayuda. La señora la había juzgado, la había malinterpretado, la había herido. Y ahora cada paso que daba hacia Hwa-I-Ka, sentía como si una cuchilla cortara más profundo en su arrepentimiento. Hwa-I-Ka trató de llegar al banco que estaba junto a la ventana, mirando hacia el patio del hospital. Sentó a Tony en su regazo, los brazos temblando, pero aún así lo abrazó como si soltarlo un segundo pudiera hacer que se le cayera. Apenas logró recuperar un poco el aliento cuando frente a ella apareció la figura de la madre de Jung. Hwa-I-Ka la llamó suavemente. Hwa-I-Ka levantó la cabeza sobresaltada. Sus ojos estaban rojos de cansancio y de ganas de llorar. Pensó que la señora la iba a regañar o decir algo que la hiciera sentir peor. Pero no. La madre de Jung se acercó sin decir nada más. Se inclinó. Sacó un pañuelo del bolsillo y le limpió el sudor de la frente con cuidado. Ese gesto dejó a Hwa-I-Ka completamente inmóvil. «Madre», balbuceó. La señora pasó el pañuelo por sus sienes, la voz temblando pero extrañamente suave. «Déjame cargar a Tony. Estás embarazada. Ya no das más». Tony dejó de llorar. Giró la cabeza para mirarla. Sus ojitos se abrieron grandes, sorprendido. Luego volvió a esconder la cara en el pecho de Hwa-I-Ka, pero su manita tocó el cuello de la señora como si la reconociera de forma instintiva. La madre de Jung soltó un suspiro y se sentó junto a ellos. Tomó a Tony de los brazos de Hwa-I-Ka, con una delicadeza que ella nunca había visto en la señora. «¿Cómo vas a aguantar así, Ka?», dijo bajito. «Llevas a Tony a terapia, estás embarazada, haces todo sola. Me duele verte así». Hwa-I-Ka bajó la cabeza, la voz casi inaudible. Yo estoy acostumbrada. Solo quiero que Tony mejore». «Mejorará, pero tienes que dejar que yo te ayude», la interrumpió la señora sin dureza. «Me equivoqué mucho contigo. Malinterpreté demasiadas cosas. Pero ver esto, no lo puedo soportar.
Huayca no se atrevió a levantar la vista. Las lágrimas le cayeron solas. Había esperado estas palabras por tanto tiempo. Había esperado ser reconocida. Esperado un gesto de cariño. Esperado que se volviera a abrir una puerta entre ella y la madre de Hung. La señora acarició suavemente la espalda de Tony. Luego puso su mano sobre la de Huayca. «Desde hoy voy a ayudarte. Estás embarazada y aún así sigues esforzándote así. Me da mucha pena verte así». El cuerpo de Huayca tembló entero. Era la primera vez que escuchaba algo tan sincero de ella. A su lado, Tony levantó la mirada hacia las dos, los ojos brillando bajo la luz de la tarde. Ese momento allí, en un banco tranquilo del hospital, los tres sentados juntos respirando el mismo aire, fue el instante en que todas las distancias, malentendidos y heridas se desvanecieron. Una familia comenzaba a unirse de nuevo. A partir de lo más pequeño, de una gota de sudor, de una caricia en la frente, de una frase suave como el viento. «Déjame ayudarte». La tarde avanzaba lentamente en el hospital. La luz dorada entraba en el pasillo por los ventanales altos, creando sombras largas sobre el suelo. A pesar del ruido habitual de camillas, pasos y voces lejos, el pequeño rincón donde estaban los tres se había vuelto inesperadamente tranquilo, como si el mundo alrededor hubiera decidido detenerse un momento. Tony, ahora en brazos de la madre de Hung, había dejado de llorar por completo. Su respiración era suave, corta, como la de un niño que ha pasado por demasiado por hoy. Tenía una mano agarrada al dobladillo del suéter de la señora, como si ese pequeño contacto le diera seguridad. Huayca observaba esa escena sin poder creerla. Durante mucho tiempo la distancia entre ella y la madre de Hung había sido grande, fría y llena de malentendidos. Nunca imaginó ver algo así. Esa mujer que antes apenas la miraba, ahora estaba sosteniendo a Tony con una ternura que parecía venir desde muy adentro. El silencio entre ellas no era incómodo, era un silencio suave lleno de cosas que no se habían dicho, pero que de repente ya no necesitaban palabras. La madre de Hung acarició la espalda de Tony con movimientos lentos, casi rítmicos. «Pobrecito», murmuró. «Todo esto es demasiado para un niño tan pequeño». Huayca tragó saliva. Él se esfuerza mucho», respondió. «A veces llora, pero luego vuelve a intentarlo. Siempre vuelve a intentarlo». La señora la miró por un instante. En sus ojos, donde antes había frialdad o juicio, ahora solo había un cansancio triste y una culpa que llevaba demasiado tiempo escondida. «Yo no sabía», dijo en voz baja. «No sabía todo lo que estaban pasando. Pensé muchas tonterías y te lo hice más difícil». Huayca movió la cabeza inmediatamente. «No pasa nada». «Sí pasa», insistió la señora con una sinceridad que pocas veces había mostrado. «Yo fui injusta contigo y él...» Miró a Tony. «Él no tiene la culpa de nada. Nadie debería enfrentar todo esto solo». La luz del atardecer iluminaba su rostro, marcando las líneas de preocupación que el tiempo había dejado allí. Por un momento dejó de verse como la madre estricta, dura y exigente que Huayca siempre había temido. Por un instante parecía simplemente una abuela que había tardado demasiado en darse cuenta de lo que tenía frente a ella. Tony abrió los ojos despacio, miró a la señora, luego a su madre y estiró sus brazos gorditos hacia Huayca. La señora sonrió tristemente. «Quiere a su mamá», dijo. «Ven, cariño». Se inclinó para devolverle el niño, pero Huayca negó suavemente con la cabeza. «Déjelo con usted un poco más. Él nunca se queda quieto con nadie, solo con Hung. Y ahora, conme también». La palabra «me madre» salió tan natural que sorprendió a ambas. La señora la miró con los ojos brillando. «¿Hace cuánto que no me llamabas así?», preguntó casi sin voz. Huayca bajó la mirada. Desde que pensé que a mí no le gustaba con». La señora se llevó una mano al pecho como si esas palabras la golpearan directamente.
—¡Aika! —murmuró—. Yo fui muy tonta. Tú no tenías que ganarte mi cariño, yo tenía que ganarme el tuyo. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Joaika. No eran lágrimas de dolor ni de cansancio. Eran lágrimas de alivio, de sentir por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola. La señora pasó el brazo por detrás de Joaika, acercándola un poco más. No era un abrazo completo, pero sí el gesto más cercano que habían compartido en meses. A partir de hoy, Ka dijo con firmeza, ya no vas a hacer esto sola. Ya no. Aunque Jung no esté aquí, yo sí estoy. Estoy para ti y para Tony. Joaika cerró los ojos un instante. El simple hecho de escuchar esas palabras le quitó un peso que había cargado durante años. Gracias, me susurró con la voz quebrada. No me agradezcas, respondió la señora. Déjame ocupar mi lugar. Déjame hacer lo que debía hacer desde el principio. Tony entre las dos estiró las manos como si quisiera juntar sus dedos. Las pequeñas y cálidas manos del niño tocaron los dedos de ambas mujeres, creando una línea invisible entre las tres generaciones. Ese gesto sencillo hizo que las dos sonrieran al mismo tiempo. Míralo, dijo la señora. Él nos está diciendo algo. ¿Qué cosa? Me preguntó Joaika. Que ustedes dos me necesitan, pero que yo también los necesito a ustedes. El viento entró por la ventana moviendo ligeramente el cabello de Joaika. Los tres se quedaron así, Tony, en medio, Joaika, a un lado, la señora al otro. Parecían un pequeño círculo recién formado, frágil pero completo. Joaika suspiró hondo. A veces siento que no puedo más, que todo se vuelve demasiado. Pues ahora sí podrás, respondió la señora apretándole la mano, porque ahora somos tres, no una sola cargando con todo. El ruido del hospital seguía allí, pero de alguna manera parecía más lejano, como si ese pedazo de pasillo se hubiera transformado en un refugio. La señora acomodó mejor a Tony en su regazo. Vamos a hacer esto bien, dijo con convicción. Tony necesita estabilidad, cariño y constancia. Yo puedo ayudar. Puedo traerlo, acompañarlo, cargarlo cuando tú no puedas. No me voy a apartar más. Joaika la miró sorprendida por esa determinación. ¿De verdad? ¿Me lo dice en serio? Nunca he hablado tan en serio en mi vida, contestó la señora. Jung haría lo mismo si estuviera aquí. Él siempre quiso lo mejor para ustedes. Y yo no puedo seguir fallándole a él ni fallándoles a ustedes. El nombre de Jung llenó el aire con un peso suave, casi nostálgico. Joaika bajó la mirada hacia Tony. Él se alegraría, dijo lentamente. Tony también lo sabría. Siempre lo busca, siempre lo llama. La señora le acarició la cabeza al niño. Pues ahora tendrá 2 brazos más para sostenerlo, respondió. Un doctor pasó cerca, saludó rápidamente al ver al niño tranquilo y siguió caminando. Pero antes de desaparecer, se volvió un instante. Parece que hoy está más calmado, comentó amablemente. La señora sonrió. Está calmado porque por fin está rodeado de la gente que lo quiere. El doctor asintió y siguió su camino. Joaika tragó hondo. Gracias, de verdad. La señora negó con la cabeza. Gracias a ti, Ka, por aguantar tanto. Por no rendirte. Por seguir adelante incluso cuando yo no estaba de tu lado. Tony bostezó apoyándose en el pecho de la señora otra vez. El pequeño cuerpo del niño parecía relajado, como si hubiera encontrado el lugar exacto donde debía estar. Las 2 mujeres lo miraron al mismo tiempo, y en ese sincronismo sencillo había una paz que ambas necesitaban desde hacía mucho. El sol terminó de bajar detrás del edificio. El pasillo se llenó de luz más suave, cálida, casi familiar. La señora tomó aire. Ka, ¿sabes qué creo?, preguntó. ¿Qué cosa? Que este es el inicio, el verdadero inicio, no de problemas ni de peleas, sino de familia, la familia que Tony merece, la familia que tú mereces. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire.
Y por primera vez Huayca las creyó. Se inclinó lentamente apoyando su cabeza en el hombro de la señora. La mujer respondió acomodándole el cabello como madre que cuida a su propia hija. Tony en medio emitió un pequeño sonido algo parecido a un suspiro satisfecho. Los tres sentados en un banco común de un hospital, pero unidos como si el tiempo hubiera decidido darles una segunda oportunidad. Y en ese momento, sin que nadie más lo notara, una familia volvió a nacer.